Día de hoy le vamos a hablar respecto al capítulo 5, el papel de la desigualdad en los ingresos como causa de la gran recesión y desequilibrios mundiales del libro Wealth Growth. En este capítulo, el autor intenta dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe un vínculo entre el aumento de la desigualdad y las crisis o recesiones económicas mundiales? Dicha investigación se inicia analizando los posibles efectos macroeconómicos del aumento de la desigualdad de los ingresos en tres países muy diferentes. Estos son Estados Unidos, China y Alemania, que han experimentado una fuerte desigualdad y unos desequilibrios macroeconómicos sustanciales en los años o incluso décadas antes de la Gran Recesión. El primer país a analizar es Estados Unidos, en el cual se inicia un planteamiento por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, los cuales consideran que la creciente desigualdad como una de las causas de las crisis globales pasadas y presentes. Además, en The Economist también planteó que los economistas de ahora consideran que la desigualdad es la causa de la crisis del 2008. La implicación central para este caso, vamos a tomar el análisis del teorema de Raja. Es rechazado de las teorías generales del consumo, que no ven ningún vínculo entre desigualdad del ingreso y el consumo personal agregado para estimular el consumo y el empleo, mientras que la hipótesis de Raja postula que dada la subida de la desigualdad, la expansión del crédito en el sector personal era necesaria para apoyar la demanda agregada y el empleo al mismo tiempo y sostenible. Como beneficio del aumento de los ingresos en las últimas décadas se limitan a un grupo relativamente pequeño de hogares en la parte superior de la distribución del ingreso. El consumo de los ingresos bajos y medianos grupos se financió en gran medida mediante el aumento del crédito en lugar de aumentar ingresos. Este proceso fue facilitado por la acción del gobierno, tanto directamente por políticas de promoción de crédito o indirectamente a través de la desregulación del sector financiero. El argumento es que en economías avanzadas, especialmente anglosajonas, con mercados financieros altamente desarrollados, el aumento de la desigualdad ha llevado a un deterioro de los saldos de ahorro e inversión, ya que los pobres y la clase media tomaron préstamos de los ricos y de los prestamistas extranjeros para financiar el consumo. Sin embargo, también existe una visión emergente de que la creciente desigualdad en los ingresos también contribuyó al surgimiento del crecimiento impulsado por las exportaciones en otros países. Presentan un modelo de SGE por Kuhnbaum y Ranieri teórico en el que argumenta que el aumento en la parte superior de los ingresos conduce a un mayor apalancamiento para el resto de la población y eventualmente desencadena una crisis financiera irreal. Un enfoque algo diferente pero relacionado es seguido por el proyecto de recuperación de los salarios de la Organización Internacional del Trabajo, centrado en implicaciones macroeconómicas de la distribución funcional del ingreso entre el trabajo, hogares y el capital, corporaciones. Esta perspectiva es importante porque en muchos países con superávit de cuenta corriente no solo la distribución de los ingresos de los hogares se ha vuelto más desigual, sino que también disminuyó el ingreso de los hogares como parte del ingreso nacional, con consecuencias potencialmente negativas para el consumo privado. ¿Qué hacer frente a este crecimiento desigual? El autor plantea que existen diferentes mecanismos de afrontamiento a través de los cuales los hogares pueden intentar evitar una disminución del consumo relativo frente a un desarrollo adverso en los salarios por hora individuales. En primer lugar, propone que se puede aumentar el tiempo de trabajo individual. Segundo, se puede aumentar la oferta de mano de obra familiar, es decir, un miembro adicional del hogar puede ingresar a la fuerza de trabajo remunerada. Tercero, los impuestos y las transferencias, aunque más allá del control del hogar individual, proporcionan un mecanismo adicional mediante el cual se alivia el efecto de los salarios más bajos sobre el consumo. Y por último, los hogares pueden reducir el ahorro y aumentar la deuda como medio para financiar el consumo. Parece obvio que una mayor desigualdad en los ingresos nos genera un incentivo para trabajar más horas, especialmente en la parte superior de la distribución de los salarios. Señala el hecho de que más estadounidenses que europeos dicen que quieren aumentar en vez de disminuir el número de horas de trabajo con salarios dados y que vinculan
y que trabajan duro incluso si interfieren con el resto de su vida. Este fenómeno puede de hecho, estar vinculado a una mayor desigualdad en los Estados Unidos, lo que conduce a un sistema económico de estilo torneo que le da a la persona que pone una hora extra de trabajo un retorno potencialmente alto. Para las conclusiones de la crisis de Estados Unidos, como conclusiones para la crisis de los Estados Unidos, existe una fuerte evidencia de que los hogares de ingresos bajos y medianos han intentado compensar la disminución de sus ingresos permanentes relativos por una mayor oferta de mano de obra, un menor ahorro y una mayor deuda personal. Los incentivos para que los hogares trabajen más, ahorren menos y se endeuden son particularmente fuertes en los Estados Unidos, debido no solo al fácil acceso del crédito, sino a otros factores específicos del país, como la importancia de la propiedad de vivienda, en parte como un sustituto de la política social, y la dependencia del sistema educativo, de la financiación privada en el contexto de baja y de creciente movilidad intergeneracional de la renta. El aumento de la desigualdad es, de hecho, una de las causas estructurales de la Gran Recesión y del creciente déficit en cuenta corriente de Estados Unidos. Para el caso de China, el modelo de crecimiento orientado a las exportaciones y las inversiones de China es insostenible y por lo tanto necesita ser más equilibrado. Lo más prometedor como explicación del alto y creciente aumento del ahorro de los hogares en los últimos años es la rápida privatización del parque inmobiliario y la creciente carga privada de educación y gasto sanitario, junto con los motivos de precaución derivados de las reformas de las empresas estatales y las reformas orientadas al mercado. De manera más general, el consumo privado y por ende la demanda agregada interna en China se ha debilitado por el aumento de la desigualdad, la disminución de la participación de los ingresos de los hogares y especialmente del trabajo en el ingreso nacional puede atribuirse en gran medida a una serie de distorsiones en los mercados laborales y financieros. El bajo crecimiento de los ingresos de los hogares en relación con la productividad ha llevado a un débil consumo interno, ya que una fuerte dependencia de las exportaciones y de las inversiones financiadas en parte por los beneficios retenidos. Para el caso de Alemania, la fuerte mejora de la balanza por cuenta corriente desde principios de los años 2000 se refleja en una disminución del consumo privado y de la inversión residencial como parte del PIB, pero también en una menor participación en el consumo y la inversión del gobierno. Si bien el saldo financiero de las familias privadas ha mejorado un poco a pesar de la disminución de la participación de los hogares en la renta nacional, la mejora de la cuenta corriente se refleja principalmente en una muy fuerte mejora del saldo financiero de las empresas y en mejora del saldo público, pero nos lleva a concluir que la debilidad de la demanda interna en Alemania y el aumento de la balanza por cuenta corriente están ligados de manera importante a los cambios en la distribución del ingreso, sobre todo el muy débil desarrollo de los salarios reales y el ingreso disponible de los hogares, que se estancó en términos absolutos y disminuyó como parte del ingreso nacional. Como conclusiones finales tenemos que las decisiones sobre la oferta de mano de obra, el ahorro y la financiación de los hogares privados se ven afectadas en gran medida por los cambios en la distribución del ingreso. Estos son los factores macroeconómicos que pueden influir en el aumento de la desigualdad.